Hola a todos, estamos una vez más juntos, como cada semana, esta vez compartiendo un profeta de los llamados profetas menores. Simplemente por la extensión de su profecía se les llama así. Y quisiera compartir con ustedes esta parte final del mensaje del profeta Miqueas en este tiempo de Navidad, porque viene muy oportuno para cada uno de nosotros. Bien, todos sabemos, por lo menos por nuestros estudios de pequeños, que Israel siempre fue el pueblo de Dios. Y uno desde pequeño puede preguntarse por qué razón ocurría eso, por qué Israel era el pueblo de Dios. ¿Tenía algún mérito que lo acompañaba? ¿Era distinto de las otras naciones? Cuando uno abre la Biblia, uno se da cuenta que no era así. Simplemente Israel fue escogido porque Dios amó a ese pueblo, amó porque lo quería amar. Pero el mismo Dios le dice al pueblo de Israel: tú eras el más insignificante de todos los pueblos, y sin embargo, yo te amé. Sin embargo, también a lo largo de la historia, el pueblo de Israel, el reino de Israel, se dividió en dos reinos, y la verdad que estuvieron muy lejos de Dios por sus rebeliones constantes, y podemos decir que la relación de ambos reinos divididos fue similar. Rebeldes muchas veces y muchas veces disciplinados por Dios. Por eso, si tú tienes tu Biblia abierta en el libro de Miqueas, yo quiero que nos concentremos hoy día en solamente 3 porciones de la palabra de Dios allí en la revelación del profeta Miqueas, porque esas tres revelaciones nos marcan como hitos en la revelación de Dios para mostrar su voluntad al mundo. El primero de esos hitos aparece en el capítulo 5 de Miqueas. Si vas con tu Biblia allí, en el capítulo 5, vas a encontrar algo que está muy en este momento en nuestra mente, por lo menos en la mente de los cristianos, lo que fue la gran decisión. Porque en estos hitos queremos que tú puedas recordar cómo se movió la revelación de Dios a lo largo de su pueblo con un mensaje para todo el mundo. Y hubo una gran decisión tomada en el seno de la Santísima Trinidad, en la eternidad, un pacto eterno por el cual el hombre tenía que ser de alguna manera rescatado de esa forma de vivir que después mostró a lo largo de la historia. Por eso le llamamos a este primer hito la gran decisión. Si tú lees Miqueas capítulo 5 y verso 2, allí se menciona el lugar de nacimiento de Jesús. Dice allí: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la antigüedad. Un solo verso, pero estaba señalándose el lugar donde Cristo nacería. Faltaban todavía 7 siglos para que ello ocurriera. Belén era una pequeña ciudad, tan pequeñita que no llegaba ni siquiera a las 1000 familias para ser considerada una ciudad importante. Pero sin embargo, aquí el profeta dice, aunque era pequeña para ser contada así, sin embargo, Dios te escogió, y porque tenía que salir del seno de la Trinidad la salvación para Israel, la salvación para el mundo entero. Y eso ocurrió en lo que por siglos se ha hablado de la Navidad. Yo quiero hablarte en esta oportunidad de cómo el Mesías que había sido prometido para Israel
iba a venir, no dice la fecha ahí todavía, pero si nos ponemos a pensar por un instante, tenemos que entender que en ese momento Dios estaba anunciando una cosa tremenda, absolutamente tremenda, porque la eternidad se iba a introducir en el tiempo. Y allí van a comenzar a ver cosas que nuestra mente no puede llegar a entender. Pero eso fue lo que estaba prometiéndose en Miqueas capítulo 5 y verso 2. Está hablando Dios el Padre y está diciendo, me saldrá el que será rey de Israel. Gráfica forma de hablar del origen divino de esa criatura que iban a nacer esa noche de Navidad. Eso que ahora llamamos la Nochebuena, que de buena no tiene casi nada, ¿verdad? Pero por culpa nuestra, por supuesto. Pero la encarnación de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, que se pusiera en nuestras sandalias, fue una gran decisión tomada en la eternidad. No fue ningún plan B porque el hombre había fallado a los planes de Dios. No, no, no. Era un plan eterno porque Dios sabía lo que iba a pasar con el hombre. Y proveyó esa encarnación y la anunció a través de Miqueas con 7 siglos de antelación. Por eso, esa frase, me saldrá, llenó mi mente de pensamientos, porque salir, como dice un escritor, implica estar dentro antes. Salir significa abandonar el interior de algo. Y es interesantísimo porque cuando uno ve, por ejemplo, el sol que sale todas las mañanas, nosotros decimos sale, pero se está moviendo. Ahora sabemos que se mueve la Tierra alrededor del sol y el sol sale en un sentido gráfico, sale del este y se pone en el oeste, en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Pero la referencia está allí, en ese salir. Lo que quería Dios revelar allí era que iba a abandonar, iba a salir de la eternidad para entrar en el tiempo. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que hemos podido olvidar una cosa tan tremenda y compararla con las cosas que hoy día se llaman Navidad? Hace cientos de años no era así. La gente se preparaba para la Navidad, porque la palabra Navidad viene de natividad, o sea, de nacimiento, y de nacimiento del Mesías, de Dios prometido. Un autor por eso dice que Dios puso ejemplos en la Biblia para que pudiéramos entender, aunque sea nosotros, desde nuestra limitación humana, pudiéramos entender algo de lo que significaba ese acontecimiento tan excepcional. Y se pone el sol, ese sol que vemos brillar en el cielo todos los días, por lo menos en verano nosotros los que vivimos en esta zona. Pero si tú lees, por ejemplo, en el Salmo 19, el verso 5, allí el salmista dice, hablando del sol, dice, como esposo que sale del tálamo, que sale de su habitación, se alegra cual gigante para correr su camino. ¿Qué está tratando de decir el salmista? Está tratando de decirnos ese recorrido que el sol hace todos los días. Sale en un sentido, sale de algún lugar. El salmista lo dice de manera poética, como que saliera de su habitación porque está pasado la noche descansando, pero sale, ¿te das cuenta? Y lo que sucede es que, como dice un autor, de la superficie del sol sale energía y se reparte pues a todos lados, ¿verdad? Y esa energía solar llega a la Tierra y se convierte en otros tipos de energía que permiten que la vida sea posible. Eso es lo que significa el salir todos los días. Y el sol se convierte así en una especie de paralelo espiritual en Jesucristo, ¿no es cierto? Porque así como el sol sale, y dice el salmista, no hay nada que nos
nos libre o nos oculte de su luz y de su calor. Bueno, así también Cristo vino para sacarnos de las tinieblas y ponernos en su luz admirable. El paralelo es perfecto y tenemos que verlo así, porque ese paralelo existe. Si el sol en el mundo físico es la luz del mundo, bueno, Cristo es la luz del mundo para los hombres en el sentido espiritual. ¿Se entiende el paralelo? Por eso podemos entender ahora Miqueas cuando Dios dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Porque está hablando de esa salida del Hijo para entrar en la tierra a través de la Virgen María, ¿verdad? Y no solamente Miqueas lo menciona, no solamente Miqueas es un profeta que lo diga allí en cuanto al nacimiento de Cristo. El profeta Isaías, que era contemporáneo de Miqueas, lo dice de otra manera. Fíjate, Isaías 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y ya sabemos lo que pasó en Belén aquella noche, ¿verdad? Jesús nació en condiciones infrahumanas. Nació en un establo. No tenía cuna. Nació en un bebedero de agua de los animales. Le acondicionaron quizás unas pajas para que se calentara allí el bebé. Siempre me imagino yo a María con su bebé en los brazos. Y por un instante, querido amigo, querido hermano, por un instante piensa en una escena así. María con su bebé en el regazo. Y piénsalo tú también. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que esa quinceañera, una casi niña, ¿no? Porque se casaban muy jovencitas las hebreas. ¿Cómo fue que se dio esa figura, esa estampa, esa escena? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue posible que ella, que era una creación de Dios, tuviera en sus manos al creador de todas las cosas? Y ahora el creador de todas las cosas estaba sumido en lo que es absolutamente la dependencia de los brazos de la mamá. La mamá lo tenía que alimentar, la mamá lo tenía que limpiar, lo tenía que cubrir, lo tenía que sostener. Sin la mamá no tenía muchas posibilidades de sobrevivir, ¿no te parece? Pero eso tremendo ocurrió cuando Él salió de su gloria y vino aquí a nacer. Eso es lo que nos muestra como la gran decisión el profeta Miqueas. Pero pasa el tiempo y si tú vas al capítulo 6 de Miqueas, encuentras una segunda declaración porque el profeta sigue hablando. Mira el capítulo 6, verso 8. Allí dice el profeta, oh hombre, Él, hablando de Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente 3 cosas. El hacer justicia, el amar misericordia y el humillarte ante Dios. Solo 3 cosas te pide el Señor. Hacer justicia significa vive según los principios de la revelación de Dios. Vive según los principios de la palabra del Señor. No de acuerdo a opiniones que pueden brotar en tu mente o que tú puedes escuchar en tu vida diaria. No existe la posibilidad, por lo menos la posibilidad lógica de que una persona diga, bueno, Dios dice en su palabra tal cosa, pero a mí me parece que.
Sin embargo, lo escuchamos tantas veces. Sí, la Biblia puede decir eso, pero a mí me parece esta otra cosa. Y nos atrevemos a cuestionar una revelación tan, pero tan fundamental para entender las cosas espirituales. El profeta le decía al pueblo de Dios, le decía, primero tienes que aprender a hacer justicia, ¿no? Pero según la Escritura, según la palabra de Dios. Y tienes que aprender a amar misericordia. Una misericordia que, como el Señor enseñó luego en la parábola del buen samaritano, ¿te acuerdas? Una misericordia que no es sensiblería meramente. Cuando tú pasas y ves a alguien herido y dices, uy, pobrecito, le acaba de atropellar un carro, pobrecito, y sigues tu camino. En la parábola se ve clarito esa actitud de dos religiosos que pasan y ven al hombre asaltado en el camino, tirado, y siguen de largo porque tiene que servir a Dios en el templo. Pero se han olvidado que el Señor es un Señor misericordioso, hasta que llegó el samaritano y sí lo atendió. De eso está hablando acá cuando dice amarás la misericordia. Pero una misericordia que tiene que verse en toda relación. Es decir, una relación entre marido y esposa, entre padre e hijo, entre súbdito y el rey, pero sobre todo entre la criatura y el creador, entre tú y tu Dios. Tiene que haber ese amar misericordia. Después vamos a ver qué significó esta misericordia en unos minutos. Y lo tercero, vivir humillado delante de Dios significa hacerte humilde mientras caminas. Así se escribió en el profeta, hacerte humilde en el andar. Es decir, aprendiendo a ser humilde. ¿Y cómo se aprende a ser humilde? Solamente hay una forma, andando con Dios. Cuando tú aprendes a andar con Dios, entonces vas dejando toda forma de egoísmo y comienzas a vivir toda forma de humildad, que es la verdadera grandeza. Eso es lo que estaba diciendo el profeta. Hay una pregunta aquí que uno se hace, ¿no? ¿Qué busca Dios con esta triple demanda? Siempre habrás escuchado que te hemos enseñado que cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú estás leyendo acerca de la infancia espiritual del pueblo de Dios. ¿Y cómo se sabe de esta infancia espiritual? Bueno, el apóstol Pablo, cuando escribió a los Gálatas, dijo, esa era nuestra condición. Cuando no había venido Cristo, nosotros éramos como niños. Y nos portábamos como niños. Cuando llegó Cristo aquí, entonces comenzó nuestra adultez. Y aquí ya tienes una elección para todos los días. Cada vez que tú te enfrentes con una persona y tú le quieres compartir tu fe, tienes que pensar simplemente que esa persona puede tener varios doctorados, puede tener grandes reconocimientos por parte de los hombres, pero a los ojos de Dios es como un niño que no entiende las cosas espirituales. Esa infancia espiritual es la que queremos en este momento resaltar. Y lo que está haciendo el profeta Miqueas en esta triple demanda, por eso decimos que la segunda cosa es la gran demanda. Lo que Dios está buscando es que la gente entienda que lo que Él pedía al pueblo suyo, al pueblo de Israel, era un código moral de vida. Por favor, capta esto. Le pedía que se portara en el terreno moral, que se portara como Dios quiere que se porte. Y por eso encontramos, por ejemplo, a Miqueas
a Miqueas hablando en esta forma, pero si tú lees a Oseas, como predicamos la semana pasada, tú has encontrado a un Oseas que presenta, el amor de Dios sufriente cuando ve que su pueblo le da las espaldas. Y si tú ves a Amós, que también predicamos hace unas semanas, vas a encontrar que Amós habla de otra cosa. Amós habla de ser hombre que defiende la justicia. Y entonces uno va viendo los énfasis de cada profeta, pero todos están hablando de estas tres cosas. Israel tenía que esperar todos esos siglos hasta que llegara el Mesías. Siglos después, esta condición de infancia espiritual termina cuando llega el Mesías y vive su vida, va a la cruz, muere en la cruz, resucita de los muertos, sube a los cielos y comienza la predicación del Evangelio. Si tú lees la epístola a los Romanos, mira los capítulos 3, los versos 9 y 10. Pablo está escribiendo acerca de la culpabilidad humana, de esa infancia espiritual. Y está diciendo a los judíos, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Nosotros somos mejores que los que no son judíos? Y Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, escucha bien, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú lees ese capítulo 3 de Romanos y dices, ¿y yo qué hago con las cosas inútiles? Las tiro a la basura, pues, porque no me sirven para nada. Eso es lo que uno hace con las cosas inútiles. Pero si tú sigues leyendo Romanos 3 y llegas al verso 21 y 22, allí se habla que ese efecto negativo que abruma, que te hunde en la desesperanza porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, todos nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, todos están encerrados bajo pecado. Pablo va a decir en el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Cómo es esta justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Te das cuenta que hay un enorme cambio aquí? Ahora sí se habla de absolutos. Sí, hay una justicia de Dios. Así que no confundas cuando en un salmo te dicen que tú eres justo cuando haces tal cosa. No vas a pensar que eso es la vida cristiana. No. La vida cristiana es de más alto nivel. La valla está puesta más alta porque la valla tiene que buscar que tú imites el carácter de Dios. No el carácter de los hombres, el carácter de Dios. Esa es tu meta. Y eso nadie lo puede alcanzar. Y ahí tienes que darte cuenta que tú necesitas la ayuda sobrenatural de Dios todos los días para andar en victoria. Y esto se hace posible cuando Cristo llega. Esa era la demanda del Señor. Ese ahora del apóstol Pablo llega luego de 7 siglos. Y aquella noche que nace Jesús, ese bebito llega, como decimos, con gran humildad, irrumpe en el tiempo el Dios hecho hombre. Pero yo quiero que te centres, hermano querido, amigo, en solo una cosa. Esa palabra misericordia que aparece allí en la demanda de Miqueas. Amar misericordia. Porque los hebreos tenían una palabra que vamos a definirla en este momento. Una palabra desconocida para nosotros.
es la palabra Gesed en el hebreo. Es una palabra compleja, tiene muchas acepciones. Significa misericordia, sí, pero significa también amor, significa lealtad, significa bondad, significa compasión, significa fidelidad, tiene una serie de usos. Entonces los traductores tienen problemas a la hora de traducir el hebreo Gesed a los idiomas nuestros. Esta palabra desconocida forma parte de nuestro tercer y último hito. Ya no es solamente Miqueas que nos habla de la gran decisión de mandar a Dios mandando a su Hijo, ya no es solamente la demanda de poner una valla que nadie puede alcanzar, ¿verdad? Esa valla de triple justicia, misericordia y humillación personal, sino que se habla ahora de una valla que se llama desafío. Hay un gran desafío que hace Dios y ese es el llamado final de Miqueas que quiero dejar contigo en este día. Y para eso tenemos que ir a los 3 últimos versículos de la profecía. Capítulo 7, del verso 18 hasta el final, hasta el 20. Son 3 versos nada más. Es el llamado final de Miqueas. Porque allí, mira bien en tu Biblia, en los versos 18, 19 y 20 se presenta 3 veces la palabra misericordia en tu Biblia. No en todas las traducciones dice misericordia, como hemos dicho. Unos traducen de una manera, otros lo traducen de otra. Pero no nos confundamos, porque la traducción tiene que ver con los matices de lo que el profeta quiere decir en ese momento y el contexto de su enseñanza. Y vamos a encontrar que cada uno de los 3 versículos trae su relieve. El verso 18 nos habla del deleite, el deleite que Dios siente cuando hace Gesed. Cuando Dios hace Gesed, cuando Dios entrega Gesed al ser humano, Dios se deleita, dice el verso 18, léelo conmigo. ¿Qué Dios como tú, está hablándole el profeta a Dios, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Mira esto, por favor. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, se deleita en Gesed. Allí ves la pregunta, incluida la respuesta también. Es como te decía, la palabra Gesed tiene varias acepciones. Y no, escúchame bien para que no te confundas. Esta palabra no haya contradicción entre amor y misericordia, entre bondad y lealtad, entre obligación o devoción. Pero Dios demanda una relación de pacto que se desarrolle en ese Gesed. Yo te pregunto y me pregunto, si Dios se deleita entregándome ese Gesed que incluye su amor, su bondad, su lealtad para conmigo, porque yo le puedo fallar 1000 veces y él va a insistir porque ama a Roberto. ¿Puedes poner tu nombre? Yo siempre guardo silencio para que lo dijeras. Ponle tu nombre, pero es el Gesed de Dios, que no hace conflicto y el amor lo engloba todo. A veces tiene faceta de bondad, a veces tiene faceta así de misericordia como el buen samaritano, a veces tiene el concepto de lealtad. Por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, ¿quién no ha leído en la Biblia esa amistad profunda que había entre Jonatán y David? ¿Verdad? Que algunos pueden hasta malinterpretarla, porque se habla del amor de 2 hombres. Y hoy día hay tanta basura que se habla de eso. En ese Gesed, lo que capitaliza, lo que se enfatiza es la lealtad.
donde, para que entiendas esa relación, donde Jonatán, siendo hijo del rey David y heredero natural del trono, le va a decir, sabiendo que era la voluntad de Dios que David fuera el rey, le va a decir, tú vas a ser el rey, yo te voy a seguir siempre. Tú serás el número 1, yo seré el número 2. ¿Te acuerdas o no? Eso se llama lealtad. Tan escasa en este mundo. Mira nomás nuestros políticos aquí en el Perú y verás que la lealtad no existe. Y esto es lo que queremos ver, si realmente en nuestra relación con Dios, si es que la tenemos, el deleite forma parte de tu experiencia con ese gesed que Dios derrama sobre ti, esa misericordia, ese amor, esa lealtad que derrama sobre ti cada día. Ese es el gesed. Hay tantos que son cristianos, por lo menos de nombre, pero tienen que asistir a un culto dominical de todas maneras, si no entran en pecado mortal. Y los obligan allí a ir. Eso no es gesed. Gesed es voluntario, es espontáneo. Eso es gesed. Incluye el amor, pero incluye lealtad. No importa que tú falles, el Señor va a seguir amándote. Nunca te va a desechar. Primera cosa que hace Dios. Sigue el verso 19 y nos va a mostrar su dinámica. Lee conmigo el verso 19. Dice allí, Él volverá a tener misericordia de nosotros, otra vez gesed, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Has vivido esa experiencia? ¿Realmente estás seguro de que si mueres en este momento vas al cielo? ¿Estás seguro de que tienes una butaca en el cielo? ¿Que tienes un lugar en el cielo? ¿Que tienes una puerta abierta y que Cristo te va a estar esperando porque te lleva Él mismo hasta el cielo? ¿Tienes esa esperanza? Si tú crees en el alcance de esta promesa tan gigantesca de Dios, de su gesed, entonces entenderás la dinámica de la salvación. Entenderás por qué Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú eras un perdido, yo era un perdido, y Él nos salvó y nos hizo hijos suyos. ¿Me entiendes? Eso es lo que dice la Escritura. Y Dios no niega a sus hijos, aunque sean adoptados. Y Dios insiste, por eso el gesed es un amor que lo vamos a terminar de definir no solamente en su deleite y en su dinámica, sino en lo que viene después. Fíjate lo que el profeta Oseas decía en Oseas 6:6, que vimos la semana pasada. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque misericordia, decía, porque gesed quiero y no sacrificio. ¿Qué está diciendo Dios? No me vengas aquí con ritos, no vengas aquí con cantar coritos, no vengas aquí con oraciones ni grandes expresiones de llanto o de paroxismo, no. Obedece, sé como yo, sé santo porque yo soy santo. Vive ese enorme parecido que Dios quiere que tengamos. Eso es lo que yo quiero. Quiero gesed, te doy gesed a ti para que tú me demuestres también tu propio gesed y le demuestres a tu vecino el gesed también. Le demuestres a esa persona antipática, a esa persona que te amarga la vida todos los días, que tú la ames y tengas misericordia de ella y seas leal con esa persona. Eso es gesed, es realmente un estilo de vida que solamente puede vivirse cuando Cristo vive en tu corazón,
¿Cuántos dicen amén? Quizás tú estás ahora, por razones obvias, estás en las redes sociales, en cualquier lugar del mundo, como dijo el pastor Rolando, en cualquier lugar del mundo, esta palabra está llegando. Y basta que el que busca, encuentra, dijo Jesús. Tú lo sabes. Y esta es la dinámica de Dios. Y Oseas dice, quiero misericordia, no quiero cultos, no quiero que hagas aspavientos religiosos, quiero misericordia, quiero gesed, quiero ver el gesed en ti, fructificando en ti, desarrollándose en ti, transmitiéndose a través de ti. Eso es cristianismo, hermano, por favor, es la única forma de transformar nuestro país. Esto necesitamos tenerlo nosotros claro. En una palabra, Dios espera de gesed en reciprocidad en nuestra parte. Por eso Oseas 6:6 dice, misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento de Dios, no holocaustos. Hermano, hay un tremendo paralelo allí entre el gesed y el conocimiento de Dios. ¿Lo puedes entender? ¿Cómo demuestras tú que vives el gesed? ¿Cómo demuestras? Conociendo a Dios. Y cada vez que tú conoces más y más del corazón de Dios, entonces estás siendo capacitado para transmitir eso a otras personas que andan conflictuadas en todo sentido y porque no tienen la paz de Dios. Por eso yo me pregunto y te pregunto, ¿conoces así a Dios? ¿O todavía estás buscando formas para adorarle? ¿Estás seguro, segura del perdón total de tus pecados? ¿Confías que Jesús te ha salvado y que esa salvación nadie te la puede arrebatar? Eso es gesed, hermano. Y si tú lees el último versículo, encuentras no solamente el deleite de Dios, no solamente su dinámica, sino en tercer lugar su disposición. Y esto es más glorioso aún, porque es más grande todavía, porque hablamos ahora de su disposición. Mira cómo termina la profecía en el verso 20. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. O sea, a Abraham el gesed que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué está queriendo decir como palabra final? Me quedas aquí. Está diciendo, Jacob representa a todos los profetas allí. Y cada profeta trajo verdad, trajo la fidelidad de Dios. Por esa fidelidad Dios la va a respetar siempre, la va a cumplir siempre. La va a cumplir en ti, la va a cumplir, escúchame bien, en tus hijos, en tus nietos, en tus generaciones, hasta 1000 generaciones. Eso es lo que dice la Escritura. Porque Dios no se rinde, esa es su disposición. Dios prometió esa fidelidad se la prometió a Jacob. ¿Por qué? Porque se lo había prometido a Abraham, que es el padre de la fe. A Abraham, ¿qué le promete? Dice el verso 20, le promete misericordia, o sea, le promete gesed. ¿Te das cuenta? Cuando tú ves el Nuevo Testamento, la epístola de los Romanos, mira lo que dice el verso 23 y 24, y con esto estamos terminando. Mira, dice ahí, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, ¿no? El creer, sino también con respecto a nosotros, dice Pablo, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes, hermano? Esta disposición de Dios está también disponible para ti y para mí, y para mis hijos, y para mis nietos. Si yo logro ser un hombre que transmite gesed, porque sabe recibir gesed, sabes amar a Dios con el amor de Dios, sabe establecer su misericordia, su bondad, su lealtad y tantas otras facetas más. Ser, en pocas palabras, un imitador de Dios. Un autor dice, el gesed es el amor de la bondad, del amor leal, del amor constante,
del amor firme, que insiste en amar al pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel sea rebelde y perdido. Jesús representa, dice, el amor que no deja ir, el amor que la peor condición, la peor pecaminosidad, la peor perversión, depravación del hombre no puede desarmar, no puede desaparecer, no puede destruir. Solo una pregunta final, hermano. ¿Estás consciente de ese Dios perdonador que tomó tus pecados y los tiró al fondo del mar? En una figura de decir, esto no va a ser tomado en cuenta nunca más, así que puedes vivir tranquilo. Si eso es así, oremos entonces en este momento dándole las gracias. Si tú estás ahora en las redes sociales en cualquier lugar del mundo y estás viendo radiografiada tu vida en estas sencillas palabras, yo quiero decirte con toda energía, basta de quejas, basta de quejas. Ven a Cristo, entrégale tu vida y verás lo que es la vida plena. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por el esclarecimiento de tu palabra. Gracias porque sentimos el peso de nuestros pecados, Señor. Y lo hemos probado todo, tratando de mejorarnos y no ha sido posible. Acudimos a ti, Señor, porque sabemos que tú lo das todo, lo diste todo por cada uno de nosotros. Y mientras estamos orando, abre tu corazón a Cristo y dile eso. Perdona mis pecados, lávame por dentro, santifícame, Señor, límpiame, pacifícame, Señor, pero sobre todo, Señor, quédate en mi vida, enséñame a vivir como tú vives. Gracias, Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén. Amén. El Señor te bendiga grandemente. Si has tomado esta decisión, allí hay un teléfono apareciendo en la pantalla. Y en ese teléfono tú puedes establecer contacto con nosotros. Queremos seguir ayudándote en esta nueva etapa de tu vida. Amén.